Mi nombre es Margarita Castro y vengo a exponer el caso de mi hijo Pablo Solórzano Castro, el cual me lo involucraron en el caso Martí. Todo empieza por una extorsión que mi hijo le hacen el día 22 de octubre del 2010. Recibe una llamada telefónica, el cual le empiezan a decir que si él era Pablo Salazar Castro, Paulo, no sé qué, le empiezan a decir varios nombres, a lo cual mi hijo les cuelga y no hace caso. Pasan 5 minutos y otra vez vuelve a recibir llamadas y le dice que no cuelgue, que porque tienen una investigación de que él es un secuestrador, lo cual mi hijo lo niega. Se empiezan ellos a burlar de él. Mi hijo vuelve a colgar, le vuelven a llamar otra vez y le dicen que sí, él participó en varios secuestros. Mi hijo lo niega, le empiezan a dar nombres, datos y mi hijo lo niega. Mi hijo tenía una relación con la señora Gabriela Costa y mi hijo le atribuye que esta persona interviene en eso porque ella está con ellos. Supuestamente la habían detenido. Le dicen de varios eventos que hay, entre esos el caso Martí. Mi hijo lo niega. El día 19 de noviembre mi hijo hace una denuncia de hechos donde él narra, o sea, que es víctima de extorsión porque le piden 500,000 pesos a cambio de no involucrarlo en nada. Mi hijo no hace caso y hace la denuncia. La denuncia queda sentada como un hecho, o sea, ¿qué pasó? En mayo del 2011, al salir de su casa, lo detienen, bueno, no lo detienen, lo levantan. Aproximadamente unos 25 personas vestidas de civil, con armas largas, lo descienden de su camioneta, le apuntan en su cabeza, lo hincan y lo pasan a otra camioneta, una van blanca. Le empiezan a decir que si él participó en secuestros y eso, mi hijo lo vuelve a negar. Dice que no, que de qué se trata, que si lo van a matar, o si lo van a secuestrar. Escucha muchas voces burlonas y dice que pues no, que ellos son los buenos y que no se preocupe. Lo empiezan a desnudar y en el trayecto, nosotros vivimos en Coacalco, en el trayecto hacen ellos una parada en una farmacia, compran vendas y lo vendan de su cara. Le empiezan a vertir agua y le empiezan a hacer muchas preguntas a las cuales mi hijo pues dice que no, que él no participó en nada, que él es una persona, o sea, de bien. Le empiezan a amenazar, que ellos tienen ya una persona fuera de mi domicilio, porque mi hijo no vive conmigo, que tienen una persona afuera de mi domicilio para entrar por su hermana. Mi hija se encuentra sola, yo estaba de viaje. Y le empiezan a mostrar los celulares y le dicen, mira, con una llamada entramos por tu hermana.
Y mi hijo pues vuelve a negar todo. Dice, yo no hice nada, yo no participo en nada. A mí me quieren involucrar, cosa que yo no voy a aceptar. Después ellos marcan un teléfono y le dicen que ya hay una persona fuera de la casa, que nada más con una orden entran por su hermana. Mi hijo les empieza a decir, ¿qué quieren saber? Si tú participaste en esto, en aquello, y mi hijo empieza a aceptar cosas pues que él no participó. Y un federal empieza a decir, ya ves, qué fácil fue todo. Pero aún así, la persona sigue afuera de la casa de, o sea, mía. Y le empiezan a decir otra vez que si participó en secuestros, que si participó en muchos eventos. Y mi hijo ya empezó a aceptar todo. Se empiezan a burlar todos de él y le dicen, ya ves, si esto hubiera pasado desde un principio, ni nos hubieras quitado la pena de estarte molestando. Lo llevan a un sótano y lo empiezan a filmar. Le vierten agua, empiezan a sacar botes con suciedad, con agua sucia, unos aparatos para darle toques, y lo empiezan a filmar y le dicen, ahora nos vas a repetir lo que nos venías diciendo en el camino. Y mi hijo pues no sabía ni de qué le estaban hablando. Vuelve otra vez mi hijo a preguntar, es que yo no participé en nada, que no sé qué. Uno de ellos le empieza a pegar en su cabeza y le empiezan a vertir agua otra vez en su cara. Mi hijo se empieza a asfixiar y empieza a decir que sí, que él participó en todo lo que ellos dicen. Y le empiezan a decir que pensara en su familia, porque iban a hacer todo lo posible por chingar a su familia. Se vuelven a escuchar risas. Entra una mujer que al parecer era la comandante y le empieza a decir, si tú no cooperas con nosotros, nosotros vamos a hacer todo lo posible por chingar a tu familia. La vamos a matar y la vamos a desaparecer. Mi hijo les empieza a decir que le digan qué es lo que más quieren saber. Y le empiezan otra vez a decir secuestros, le empiezan a decir muertes, asesinatos y eso. Y mi hijo dice a todo que sí. De ahí lo llevan a la glorieta de Camarones, supuestamente a certificarlo. Pero ya pasaron muchas horas. Mi hijo es levantado como a las 12 del día. Dice mi hijo que pierde la noción del tiempo y que empezó a ver que ya empezó a oscurecer. Le quitan las vendas y otra vez le dicen, te vamos a llevar a certificar, y vuelves a repetir lo que nos acabas de decir ahorita. Mi hijo vuelve a llegar a Camarones, empieza otra vez a decir lo mismo, que sí, que él participó en los eventos. Lo vuelven a pegar, un comandante lo pone de pie y lo pone de espaldas en la pared y le dice, vas a aceptar todo lo que nosotros te digamos, porque si no vamos a chingar a tu familia. Y mi hijo les vuelve a decir que él ya aceptó todo. Pasa mucho tiempo, lo dejan solo, se desaparecen todos, lo encierran en una camioneta y de ahí se lo llevan al asiedo. Pero en el asiedo ya pasó mucho tiempo. Mi hijo dice que se siente muy tranquilo cuando llega al asiedo, porque ya estaban con los ministerios públicos y pues ya había personas. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que el Ministerio Público José Manuel Rojas Cruz lo vuelve a amenazar y le dice que tiene que declarar ante él todo lo que ya había declarado con los supuestos federales.
Y mi hijo dice que no participó en nada, que todo es una fabricación, que él no, pues, que es una persona de bien, que es un abogado. Y el Ministerio Público le vuelve a decir, vamos a chingar a tu familia, mejor declara y déjanos de estar quitando el tiempo. Mi hijo empieza a declarar, le ponen un defensor de oficio y él le dice que si no quiere declarar, que no declare, pero mi hijo no le dice al defensor que pues está amenazado con nosotros, con su familia. Mi hijo es trasladado a una casa de arraigo ahí en la colonia Doctores. Yo lo voy a ver porque no estaba yo aquí en México. Lo voy a ver y mi hijo está muy mal. Yo me lo encuentro golpeado. Tenía muchos moretones en su cara. En su cuerpo tenía moretones también. Platico con él muy breve porque llegué tarde. Porque fui a hacer mi papeleta para que me permitieran ingresar a la casa de arraigo. El Ministerio Público me interroga en una forma como asegurando que mi hijo era lo que él había dicho. Yo me enfrento al Ministerio Público y le digo que no, que mi hijo no es culpable de todo lo que le están poniendo, que es una persona bien. Me deja solo con una licenciada, que es la que me toma la declaración, me hace preguntas, me da una papeleta para que yo ingrese a ver a mi hijo. Mi hijo de ese día, al otro día, lo vamos a ver mi hija y yo, y pues veo que hay mucho movimiento en la casa de arraigo. Ahí me dicen que se habían llevado a un muchacho en la madrugada, entre 4 y 5 de la mañana, que iba muy mal. Nosotros no sabíamos de qué se trataba, entonces me detienen mi credencial de lector, que es con la que entraba yo para verlo, y empiezan a decir que mi hijo ya no estaba ahí. Y yo les pregunto que dónde estaba mi hijo. Mi hijo trató de matarse. Me lo trasladaron a Torre Médica y mi hijo estaba muy mal. Nos volvimos a entrevistar ahí con el Ministerio Público, José Manuel Rojas Cruz, y en un tono burlón nos dijo que no valía la pena que estuviéramos sufriendo por él, porque él era una persona, un secuestrador. Nos quedamos, mi hija y yo, muy mal. Nos entrevistamos con un médico de ahí de Torre Médica, ajeno a todo esto, y él me dice que mi hijo llegó muy mal, que faltó casi nada para lograr lo que él quería hacerse, quitarse la vida. Mi hijo dura ahí en Torre Médica casi 20 días. Vuelve a ser trasladado a la casa de arraigo, en unas condiciones muy mal, tenía depresión mi hijo, estaba mal mi hijo. Todo el tiempo que estuvo en Torre Médica me lo mantienen como dopado. Le daban como unas pastillas como para calmarlo. Él no recuerda nada de esos días que estuvo ahí. Cuando es trasladado a la casa de arraigo, el día 28 de junio, cuando estaba por terminar su primer medida cautelar de 40 días, es avisado que lo van a certificar para trasladarlo al Asiedo, que iba a ir a una diligencia. Eso es el 27 de junio. Lo empiezan a certificar y el día 28 de junio lo sacan aproximadamente como a las 2, 3 de la tarde. Y lo llevan al Asiedo para ser interrogado por la señora Isabel Miranda de Wallace y el señor Alejandro Martín. Y mi hijo le sostuvo al señor Alejandro Martín que él no participó en nada de lo que lo están culpando, que él no participó en el secuestro y asesinato de su hijo. El señor Martín se quedó callado, pero la señora Isabel Miranda de Wallace lo interroga en una forma que muy fea, lo denigra y le propone que le haga imputaciones a otras personas
para reducir su pena. Mi hijo no acepta. La señora Isabel Miranda de Guadalupe le dice que si obtuvo su título de licenciado en la cárcel. Mi hijo le dice que no, que él viene de una universidad, que es gente de bien. El fiscal le confirma eso. Dice, sí, él viene de gente de bien. A lo cual la señora Isabel Miranda de Wallace, en un tono burlón, le dice que se iban a ver en la sentencia. A mi hijo lo tienen ahí aproximadamente como 6 horas. Es regresado otra vez a la casa de arraigo y a los 5 o 6 días le vuelven a dar otra medida cautelar de 40 días para completar los 80 días de arraigo. En ese trayecto entró el Ministerio Público unas 6 o 7 veces con el fiscal Fernando García Fernández a interrogarlo, a presionarlo, que aceptara los eventos, que porque todavía podían chingar a su familia. Mi hijo ya no acepta nada. Mi hijo es trasladado el día 3 de agosto al altiplano. Cuando llega al altiplano, hace su declaración, ya viene ante un juez. Mi hijo niega todos los hechos de los que le hacen las imputaciones, pero le dicen que va a ser sujeto a proceso. Mi hijo dura con su proceso 4 años y medio. Aportamos pruebas. En total fueron 70 pruebas las que se ofrecieron, bien documentadas, donde mi hijo demuestra su inocencia. Tuvo careos con los coprocesados que hay ahí en ese caso. Nadie conoce a mi hijo. Mi hijo fue policía ministerial del Distrito Federal. Quizá alguna persona lo haya conocido de vista, pero nada de haber tenido contacto con estas personas. Y yo entro a hablar con la juez, le explico que, pues, pero para eso la misma juez que llevó todo su proceso es cambiada 7 meses antes de que mi hijo recibiera la sentencia. La licenciada Macrina es cambiada por la juez Nadia Villanueva, que es la que pone la sentencia de 452 años, 8 meses, 25 días. Fue un golpe muy duro. Nos fuimos a apelación. Se revocó la sentencia. Ahorita estamos otra vez en ceros, porque yo creo que la magistrada sí leyó, sí vio documentos, y ella yo creo que se dio cuenta que mi hijo no tiene nada que ver. De todo lo que les estoy narrando, de todo lo que les estoy diciendo, tengo documentos. Mi hijo es trasladado a Oaxaca. Después de que recibe su sentencia, el día 16 de noviembre, es trasladado a Oaxaca. Y a mi hijo lo dejan en completa indefensión. No lo va a ver un abogado, no, nadie lo va a ver. Quedó solito, abandonado. Y las únicas personas que nos hemos estado moviendo es su hermana, su padre y yo. Porque mi hijo no recibe ayuda de nadie. No le permiten la entrada a nadie, más que a nosotros. Y es un penal de mediana seguridad, pero creo que está peor que el altiplano. No me le dan de comer, porque también eso, creo que son 2 cucharaditas lo que le dan de comer al día. Agua muy poca. Está en unas condiciones muy pésimas. Nosotros pensamos que así fue, que lo trasladaron a Oaxaca, porque mi hijo le escribe una carta al señor Alejandro Martí, a donde le vuelve a reiterar que él no tuvo nada que ver en el secuestro y asesinato de su hijo.
Mi hijo recibe la sentencia el 30 de septiembre y lo trasladan el día 16 de noviembre. Bueno, antes de que mi hijo escribiera esta carta, mi hijo escribe, le hacen llegar esta carta de la persona que le hace las imputaciones, que es el señor Noé Robles Hernández, a donde le pide disculpas por haberle hecho imputaciones sin conocerlo. La carta ya no se puede exhibir ante la juez. Se la hago llegar a la magistrada, tampoco la toman en cuenta. Me la rechazan. Y mi hijo le escribió una carta al señor Alejandro Martí, la cual la Asociación Canadiense la publica. Y yo creo que sí la vio el señor Alejandro Martí. Soy Matilde Solórzano Castro, hermana de Pablo Solórzano Castro. Mi hermano es un culpable fabricado por el caso Alejandro Martí. Mi hermano recibe una llamada el día 22 de noviembre del 2010. Pasan 202 días y mi hermano es levantado, detenido arbitrariamente aproximadamente por 25 personas al salir de su domicilio. Mi hermano está 80 días en arraigo. A mi hermano le dictan auto de formal prisión, principalmente por 4 secuestros, por delincuencia organizada y por aportación de arma. Mi hermano mete una apelación por el auto de formal prisión. Se tarda aproximadamente unos 8 meses en recibir la resolución de esa apelación, en el cual le simplifican 8 secuestros, le dejan la delincuencia organizada y la aportación de armas. Mi hermano recibe la sentencia el 30 de septiembre del 2016 y es sentenciado a 452 años, 8 meses, 25 días. Él recibe una carta el día 24 de noviembre por la única imputación que tiene mi hermano y por la única prueba que existe para que él esté ahí y que sea privado de su libertad, que es por el señor Noé Robles Hernández. Esta la recibe el 24 de octubre del 2015, donde el señor se retracta y le pide disculpas por la imputación que le hace hacia mi hermano. Mi hermano le escribe una carta al señor Alejandro Martí el día 26 de noviembre y esta es publicada, donde nuevamente le dice mi hermano que él no había participado en ningún secuestro y ni mucho menos en el de su hijo, Alejandro Martí. A Pablo lo trasladan el día 16 de noviembre del 2016 a Oaxaca. Mi hermano está... 2015, perdón. Mi hermano mete su apelación y desde ese día hasta el 25 de mayo, queda en indefensión. Las condiciones en que se encuentra mi hermano son pésimas. Tuvimos que meter una carta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hicieron acciones urgentes, porque yo pedí que se hiciera una valoración de cómo sale mi hermano del altiplano a cómo mi hermano se encontraba en Oaxaca. Nosotros tuvimos una visita extraordinaria el día 21 de diciembre del 2015 y donde yo puedo decir que a mi hermano nunca lo había encontrado así. Mi hermano se encuentra en pésimas condiciones. Él nos dice que estaba bien, yo creo que para no preocuparnos. El trato que nosotros tenemos en el Ceferezo 13 de Oaxaca es pésimo. Simplemente para nosotros meter sus papeles, para meterle hojas, para meterle plumas, es muy difícil. Tenemos que estar haciendo acciones urgentes y todo eso existe y está documentado. Y aún así, aunque nosotros les digamos, no nos hacen caso. Hay una persona que está llevando ahorita el caso en la Comisión Nacional y saben las condiciones en las que se encuentra Pablo. Pablo tuvo una crisis de gota porque él padece
y nunca le proporcionaron un medicamento, nunca. El alimento que les dan es insuficiente. Pablo necesita un abogado, a pesar de que él es abogado, a él no le proporcionan ni pluma, ni hojas, nada. No le permiten ni siquiera meter ni un papel. Entonces nosotros, pues es algo que nos angustia mucho porque, pues a pesar de que le revocaron su sentencia, se la regresan a la misma juez que sentenció a Pablo, la juez Nadia Villanueva. El expediente de mi hermano, o sea, totalmente hay cosas que están alteradas. Un policía se dio de baja. Mi hermano llega a reconocer la voz de la persona que lo extorsiona. ¿Cómo se va a dar de baja un policía, no? O sea, no, y aparte en una diligencia que tiene con los policías, uno reconoce las cosas, por decir, tú reconoces lo que le regalaste a tu esposo, ¿no? Claro. Los muy cínicos, desgraciados, perdón, o sea, llevaban ropa de mi hermana. Pero en este caso fue tan cínico el Ministerio Público que todavía le dice a mi mamá que si le hubiera pedido las cosas, se le hubieran regresado. O sea, usted... Yo fui cuando tenía un camión afuera de la casa de mi hijo, ya estaba toda saqueada su casa de mi hijo. Y fui y le dije que, dice, no, dice, es que todo esto se va a ir a la bodega que se destruyen las cosas. ¿Cómo van a destruir un refrigerador en muy buenas condiciones? Tú vas a guardar una nota de una playera. Bueno, sí, nosotros afortunadamente hay cosas que mi mamá de trabajo, bueno, pues sí, como que trabajó en vender joyas, ¿no? Y pues mi mamá, o sea, nos daba cosas, nos regalaba, o nosotros le comprábamos. Le llevamos notas por decir, de su anillo de graduación, de cosas así. Mi hermano, según no tenía tampoco tantas cosas, pero Pablo hizo un inventario y pues nosotros también fuimos ahora sí que a declarar de las cosas que nosotros le habíamos dado. Pero, bueno, no tenía ni tenis, ni zapatos, ni ropa. Mi hijo no tiene nada. Bueno, no tiene ni un par de zapatos, chanclas a ponerse. Todo se lleva. Bueno, dejaron mi hijo rentaba la casa. Así, limpia. Obvio no lo hubieran regresado, es que totalmente esto es fabricado. Claro. Pero mi hermano también logró, porque él fue el que hizo para que regresaran la casa. Y gracias a Dios fue regresada, porque si no también se hubiera perdido la casa y a pagar la casa. Pedimos los expedientes porque pues mi hermano litigaba y tampoco no nos quisieron regresar sus expedientes, que él no tenía nada. Sí, yo fui ahí a la Ciedo, yo vi su camioneta porque tampoco mi hermano no recuerda, pero el medallón ahí le dieron un balazo, o sea, él recibió un impacto. Y yo vi la camioneta donde todavía pues él hacía ejercicio, estaba su maleta de ejercicio, había papeles. Yo ahora sí que yo iba a abrir la camioneta y yo iba a sacar todas esas cosas. Pues me dijeron, ni lo hagas, porque si no tú también para dentro. Mi esposo y yo le compramos el refrigerador, un comedorcito de 6 sillas, sin vitrina y sin nada. Estaba nuevo el comedor, su sala. Yo fui a pedir un historial a Hermanos Vázquez, que ya desapareció. Sí. Y puso un Hermanos Vázquez en Coacalco, ahí en la Plaza Las Flores. Ahí le compramos nosotros sus muebles. Y fui a Buenavista a sacar un historial, me lo dieron, se lo presenté al Ministerio Público. Y yo todavía bien cínico el Ministerio Público, porque cuando estaba sacando sus cosas de mi hijo, yo le dije que por qué le había hecho eso a mi hijo. Dice, yo nunca dije que fuera culpable. Dice, pero que lo demuestre. Pablo fue torturado y existen unos exámenes, uno criminalística y un protocolo de Estambul, y en el protocolo de Estambul sale positivo, en el cual dice que sí fue torturado. La Asociación Canadiense hizo una investigación donde está documentado el caso de mi hermano. Ahora lo tiene también la Liga de la Limet, donde también está documentado el caso de mi hermano.